nació con un nombre que suena a bronce pulido en el atrio de una casa antigua. Marco Salvio Otón, año 32 después de Cristo. Roma todavía huele a cal recién puesta en los muros nuevos del Palatino, a humo de lámparas de aceite, a sudor de esclavos que cargan, mármol, y a ese perfume caro que se queda flotando en los pórticos cuando pasa una litera con cortinas. En el poder está Tiberio, viejo y desconfiado. El imperio, sin embargo, funciona como una máquina que ya aprendió a moverse sola. Impuestos, legiones, puertos, graneros, cartas selladas con cera. Y en medio de esa maquinaria, un niño de familia senatorial, no de las más antiguas, pero sí lo bastante sólida como para aspirar a todo, empieza a aprender la primera lección de Roma. Aquí la sangre importa, pero la apariencia decide. Los Salvios no son los Julios, no son los Claudios, no tienen el mito fundacional pegado a la piel, pero tienen lo que en Roma abre puertas: dinero, conexiones y un apellido que no provoca risa. Otón crece en un mundo donde el prestigio se mide por el número de clientes que te saludan al amanecer, por la calidad de tu toga, por el brillo de tus anillos, por la manera en que tu casa recibe la luz. La ciudad es un teatro permanente, el foro, un escenario. El Senado, una sala donde se habla con frases largas y se apuñala con silencios. De niño, Otón ve pasar los cortejos fúnebres de los grandes, esas procesiones donde las máscaras de cera de los antepasados, las imagines, desfilan como si los muertos siguieran votando. Ve cómo la gente se aparta cuando aparece un magistrado con lictores y faces. Ve cómo un rumor puede derribar una reputación en una tarde. Y aprende, sin que nadie se lo explique, que en Roma la máscara no es un adorno, es una armadura. La cara pública es una herramienta. El peinado, la postura, el modo de reír, incluso el modo de callar, todo comunica. Su padre, Lucio Salvio Otón, llega a ser cónsul. Eso no es un detalle menor. Es la cima de la carrera tradicional. El sello de que la familia ya está dentro del círculo donde se decide quién manda y quién obedece. Pero el siglo I es un siglo raro para los senadores. El poder real se ha desplazado. El príncipe, el emperador, aunque se finja otra cosa, concentra la fuerza. El Senado conserva rituales, honores, discursos. El Palatino conserva la llave. Y para un joven ambicioso, la ruta más corta hacia el futuro no pasa por la virtud austera de los viejos manuales republicanos, sino por la proximidad al centro del espectáculo, la corte. Otón entra en la vida pública en una Roma donde la juventud noble se educa en dos escuelas simultáneas. Una es la de siempre: retórica, derecho, genealogías, la memoria de las guerras antiguas, la obligación de saber hablar sin tartamudear, ante hombres que te juzgan por cada sílaba. La otra escuela es más nueva y más peligrosa, la del favor imperial: saber estar cerca sin quemarse, saber reír cuando el príncipe ríe, saber desaparecer cuando el príncipe se enfurece, saber sobre todo no parecer ansioso, porque la ansiedad huele, y en el Palatino, el olor de la ansiedad atrae a los depredadores. En esos años, el joven Nerón crece también, adoptado por Claudio, empujado hacia el trono por Agripina. Nerón es un muchacho con hambre de aplauso, con oído para la música, con una sensibilidad que en otro tiempo habría sido la de un poeta, y aquí se convierte en la de un gobernante que quiere ser artista. A su alrededor se forma un círculo de jóvenes nobles que entienden el nuevo idioma del poder, el de la gracia, el lujo, la noche, el chiste rápido, la insolencia medida. Otón se vuelve uno de ellos, no un funcionario gris, un compañero, un rostro familiar, un hombre de confianza en el sentido más romano del término, alguien con quien se comparte mesa, vino, secretos y esa sensación de impunidad que da estar cerca del que manda. La Roma de Nerón, al principio, no es todavía la caricatura del monstruo. Es una ciudad que se divierte, que se deslumbra, que se acostumbra a espectáculos cada vez más caros. El oro circula, los banquetes se alargan, las villas en la bahía de Nápoles se llenan de risas y de música. En los Triclinia, recostados sobre cojines, los jóvenes de buena familia hablan de carreras de cuadrigas, de actores, de poemas, de quién ha caído en desgracia y quién ha sido invitado a cenar. La política se mezcla con el placer como el vino con el agua. Nadie sabe dónde termina uno y empieza el otro. Otón, dicen las fuentes antiguas, se distingue por su cuidado personal. No es un detalle frívolo, es una declaración. En Roma, el cuerpo es un mensaje, el cabello, un estandarte, la piel, un campo de batalla contra el tiempo. Hay hombres que se enorgullecen de la austeridad, de la barba sin recortar, de la toga gastada como símbolo de severidad.
Otón elige lo contrario, elige la pulcritud, elige el refinamiento, elige la máscara perfecta. Y esa máscara, en la corte de Nerón, no es debilidad, es pertenencia. Es decir, yo también soy de los que mandan en la noche. Se le atribuye incluso el uso de pelucas o postizos para ocultar la calvicie. En una cultura que ridiculiza al calvo en chistes de taberna, pero también respeta al general curtido, esa elección es reveladora. Otón no quiere parecer un soldado viejo, quiere parecer joven, quiere parecer deseable, quiere parecer invulnerable al desgaste. La máscara, otra vez, la máscara como promesa de control. Y sin embargo, detrás de esa superficie, hay una ambición que no se satisface con el aplauso de un banquete. Porque en Roma, el lujo sin poder es solo lujo, y el poder sin reconocimiento es una jaula. Otón quiere ambas cosas, el brillo y la dignidad pública. Quiere que lo miren, quiere que lo tomen en serio, quiere que su nombre pese. La amistad con Nerón lo coloca en el lugar donde se aprende la política real, no la de las leyes, sino la de los gestos. En el Palatino, una invitación puede ser un ascenso, un asiento más cerca del príncipe puede ser una victoria, una ausencia en una ceremonia puede ser una sentencia. Los rumores viajan como fuego por los corredores. ¿Quién ha sido visto hablando con quién? ¿Quién ha recibido una carta sellada? ¿Quién ha llorado demasiado en un funeral? Otón aprende a moverse en ese aire cargado, aprende a sonreír sin comprometerse, aprende a prometer sin firmar, aprende a escuchar, y aprende también algo más oscuro, que la violencia en Roma no siempre llega con espada, a veces llega con un decreto, con una acusación de traición, con una herencia confiscada, con un destierro elegante, con un «te conviene irte un tiempo». La corte es un lugar donde la caída puede ser silenciosa, y por eso, la máscara no se cae nunca. En ese mundo aparece una figura que, como tantas en la historia romana, parece al principio un detalle de alcoba, y termina siendo un asunto de Estado. Popea Sabina, bella, inteligente, ambiciosa, capaz de leer a los hombres como se lee un texto. Popea no es solo una mujer deseada, es una fuerza política. En Roma, el lecho del príncipe es un ministerio sin nombre, y quien entra allí, entra en el centro de gravedad del imperio. Otón se casa con Popea. Ese matrimonio, en una sociedad donde las alianzas se tejen con anillos, es un movimiento fuerte. Lo coloca en una posición privilegiada, lo acerca aún más a Nerón, y al mismo tiempo lo expone, porque Popea atrae miradas, y Nerón, que ya vive rodeado de aduladores, no tolera fácilmente que algo deseable le pertenezca a otro. Las fuentes antiguas, siempre hambrientas de escándalo, pintan el triángulo con colores intensos. Nerón se enamora de Popea. Otón, el amigo, queda atrapado entre la lealtad y el ridículo. La corte murmura. Los pasillos se llenan de sonrisas que son cuchillos. En Roma, ser el marido de la mujer que desea el emperador no es un honor, es una condena con fecha incierta, y aquí se ve la lógica del poder neroniano. No siempre destruye de frente. A veces aparta, a veces desplaza, a veces convierte el castigo en un nombramiento. Otón es enviado lejos, a Lusitania como gobernador, un exilio útil, una salida decorosa, un modo de sacarlo del centro sin mancharse las manos con sangre. Porque matar a un amigo de juventud puede ser impopular. Enviarlo a una provincia, en cambio, parece administración. Pero antes de ese envío, Otón ya ha vivido lo suficiente en la corte como para entender que la cercanía al príncipe es una droga. Te eleva, te hace creer que el mundo gira a tu alrededor, y cuando te apartan, el vacío es físico. Roma, con sus mármoles y su ruido, se convierte en un recuerdo que duele. La máscara que funcionaba en el Palatino, en una provincia lejana, se vuelve un objeto extraño. ¿Para quién te peinas ahora? ¿Para quién perfumas tu túnica? ¿Quién te mira? Aún así, no hay que imaginar a Otón como un muñeco frívolo arrojado al borde del mapa. Lusitania no es el fin del mundo. Es una provincia importante en el occidente hispano, con ciudades romanizadas, con rutas, con minas, con impuestos, con veteranos asentados. Gobernarla no es un castigo menor, es una escuela de mando. Y Otón, que hasta entonces ha sido sobre todo un hombre de salón, recibe de golpe la responsabilidad de administrar justicia, recaudar tributos, mantener el orden, tratar con élites locales y, sobre todo, representar a Roma. El gobernador provincial es, en cierto sentido, el emperador en miniatura. Lleva fases, preside tribunales, decide sobre disputas de tierras, supervisa obras públicas, se relaciona con los sacerdocios locales, envía informes a la capital y vive con la conciencia de que cualquier error puede convertirse en una acusación cuando cambie el viento político.
En la provincia, la máscara también importa, pero de otra manera. Ya no es la máscara del joven brillante, sino la del magistrado que debe parecer firme. Otón llega a esa etapa con una reputación de lujo y excesos. Los romanos aman esas historias. El joven que gasta fortunas, que organiza banquetes, que se endeuda para impresionar. Pero la provincia obliga a otra disciplina. Allí no basta con ser gracioso, allí hay que decidir. Y decidir significa enemistarse con alguien. Un pleito entre ciudades por límites de tierras. Una queja por abusos de recaudadores. Una disputa entre notables. El gobernador escucha, pesa, sentencia, y cada sentencia deja cicatrices. En Roma, el poder se mide por proximidad. En Lusitania, se mide por resultados, por estabilidad, por la capacidad de mantener la paz sin provocar rebeliones, por la habilidad de extraer recursos sin romper el tejido social. Otón, el hombre de la máscara pulida, empieza a conocer el rostro áspero de la administración imperial. Y mientras tanto, en la capital, Nerón sigue su camino hacia el abismo. El incendio de Roma, las reconstrucciones, la Domus Aurea, los espectáculos, las ejecuciones, la paranoia. El imperio, enorme, aguanta porque está diseñado para aguantar. Pero la confianza se erosiona. Los senadores temen, los generales observan. Las provincias, que sostienen el peso de las legiones, empiezan a recordar que el poder real está donde están las armas. Otón, lejos, escucha rumores. Las noticias llegan con retraso, pero llegan. Cartas, mensajeros, comerciantes. En las tabernas de las ciudades hispanas se habla de lo que pasa en Roma como si fuera una obra de teatro. Y Otón, que conoce a los actores, entiende mejor que nadie lo que significa cada gesto. Sabe cómo piensa Nerón. Sabe cómo se comporta cuando se siente acorralado. Y sabe, también, que la fortuna de un hombre puede cambiar en una semana. La máscara, en la provincia, se vuelve más pesada. Porque ahora Otón no solo debe parecer elegante, debe parecer leal. En el imperio, la lealtad es una moneda que se exige incluso cuando el príncipe se vuelve insoportable. Y sin embargo, la lealtad tiene límites prácticos. Cuando el centro se debilita, las periferias se vuelven decisivas. Los gobernadores y los comandantes de legiones empiezan a ser más que administradores. Se convierten en posibles árbitros del futuro. Otón no es todavía ese árbitro, todavía es un hombre apartado, con un pasado brillante y un presente de gestión. Pero su biografía ya contiene una tensión que lo define. El hombre que vive para ser visto, obligado a vivir lejos de la mirada principal. El hombre que aprendió la política como espectáculo, obligado a practicarla como administración. El amigo del emperador, convertido en funcionario provincial por el deseo del emperador. Y aún así, incluso en esa aparente quietud, se acumulan cosas. Se acumula experiencia, se acumula paciencia, se acumula resentimiento. Porque el desplazamiento no se olvida. En Roma, la memoria es un arma, y Otón, que ha sido apartado por una combinación de deseo y conveniencia, guarda esa herida bajo la máscara. No puede protestar, no puede escribir una carta indignada, no puede volver por su cuenta, solo puede esperar. Y en Roma, esperar es una forma de estrategia. La vida cotidiana de un gobernador en Lusitania tiene un ritmo distinto al de la corte. Hay mañanas de audiencias, con filas de suplicantes, hay inspecciones de caminos, hay reuniones con decuriones, los notables municipales que sostienen la administración local. Hay ceremonias religiosas donde se honra al emperador, como si fuera un dios en vida, o como si estuviera a un paso de serlo. Hay banquetes, sí, pero banquetes donde el lujo tiene otra función. Mostrar la generosidad de Roma, impresionar a las élites locales, asegurar cooperación. El lujo ya no es solo placer, es política. Otón, con su gusto por la puesta en escena, probablemente entiende bien ese lenguaje. Sabe cómo una mesa bien servida puede convertir a un rival en aliado. Sabe cómo un gesto de cortesía puede desactivar una queja. Sabe cómo la imagen de un gobernador accesible puede calmar tensiones. La máscara, otra vez, pero ahora al servicio del orden. Y sin embargo, no hay que romantizarlo. La administración romana es dura. Los impuestos pesan, la justicia puede ser rápida y desigual. La distancia con Roma hace que el gobernador tenga un margen enorme para abusar, si quiere. Muchos lo hacen, algunos se enriquecen, otros se vuelven odiados. La reputación de un gobernador puede perseguirlo de por vida. Otón, consciente de que su futuro depende de volver al centro, tiene un incentivo para no dejar tras de sí un rastro de odio. La provincia es un examen, y él necesita aprobarlo. Mientras Otón gobierna, el mundo romano se mueve. En el norte, las legiones del Rin son un poder en sí mismas, acostumbradas a decidir en la frontera, a desconfiar de los políticos. De Roma,
a sentir que ellas sostienen el imperio con sangre y barro. En Oriente, los ejércitos miran a sus propios comandantes. En Hispania, en la Galia, en África, los gobernadores calculan. El sistema imperial, que parece monolítico, en realidad es una red de lealtades personales, de pagos, de promesas, de prestigio militar. Y cuando el centro se tambalea, esa red puede reconfigurarse de manera brutal. Otón, desde Lusitania, observa el fenómeno más importante de su tiempo. El poder se está militarizando de forma irreversible. No es que antes no lo fuera. Augusto lo construyó sobre legiones. Pero ahora la ficción republicana se desgasta. Ya no basta con el Senado. Ya no basta con la genealogía. La pregunta real, la que nadie formula en voz alta en una cena, es otra. ¿Quién tiene soldados que lo aclamen? En Roma, mientras tanto, la figura del emperador se vuelve cada vez más teatral. Nerón canta. Nerón compite. Nerón exige aplausos. Y el aplauso, cuando es obligatorio, suena hueco. Los senadores aplauden con miedo. Los caballeros aplauden por conveniencia. El pueblo aplaude por diversión, pero el pueblo no manda en las legiones. Y las legiones, lejos de los teatros, empiezan a sentir que el príncipe ya no es un líder, sino un actor. Otón conoce a Nerón desde dentro, conoce su necesidad de ser amado, conoce su capacidad de crueldad cuando no lo es. Y quizá por eso, en la provincia, aprende a medir el tiempo, a no precipitarse, a no apostar demasiado pronto, porque en Roma, apostar demasiado pronto es morir. Su juventud, sin embargo, ya está marcada por un estilo. Otón no es el austero que se presenta como salvador moral, no es el filósofo en toga sencilla, es el hombre del espejo, el hombre del peinado, el hombre que entiende que el poder necesita una imagen, y esa comprensión, que en la corte de Nerón parece pura frivolidad, en realidad es una habilidad política, saber qué espera ver la gente cuando mira a un líder. Roma espera ver firmeza, espera ver control, espera ver una máscara que no tiemble. Y Otón, desde joven, entrena precisamente eso, la máscara que no se cae, incluso cuando por dentro todo se mueve. Hay un detalle que los romanos no perdonan, el ridículo. Puedes ser cruel, puedes ser corrupto, puedes ser ambicioso, pero si eres ridículo, estás muerto socialmente. Otón, desplazado por Popea y Nerón, podría haber quedado como el chiste de la corte, el amigo al que le quitaron la esposa, y sin embargo, el envío a Lusitania, por humillante que sea, también lo salva del ridículo cotidiano, lo saca del escenario donde todos lo mirarían con compasión o burla, le da un papel nuevo, le permite reconstruir su dignidad en otro lugar. Esa dignidad es importante, porque Otón no es solo un hedonista, es un aristócrata romano, y para un aristócrata romano, la dignidad, dignitas, es una sustancia real, casi física, se acumula con cargos, con honores, con gestos públicos, se pierde con humillaciones, se defiende con riesgo. La máscara no es solo vanidad, es la forma visible de la dignitas. En Lusitania, Otón puede volver a ser alguien, puede presidir juegos locales en honor del emperador, puede inaugurar obras, puede repartir favores, puede construir una red de gratitud, puede, incluso, mostrarse como un administrador competente. Y esa red, en un imperio donde las cartas y las recomendaciones son puentes, vale oro. La vida en provincia también enseña otra cosa, el valor de la calma. En Roma todo es inmediato, un rumor hoy, una caída mañana. En Lusitania, el tiempo se estira, las decisiones se toman con más espacio, los conflictos se cocinan lento. Otón, acostumbrado a la velocidad de la corte, aprende a esperar sin desesperarse, aprende a guardar energía, aprende a no mostrar todas sus cartas, aprende, en suma, una disciplina que más tarde será crucial, el autocontrol, porque el autocontrol no es lo que uno asocia con el joven de Nerón. Uno imagina vino, perfumes, risas, apuestas, noches largas, pero el autocontrol puede nacer precisamente de haber vivido demasiado cerca del peligro, de haber visto cómo un gesto mal calculado destruye una vida, de haber sido apartado sin poder protestar, de haber tenido que sonreír cuando por dentro ardía. Otón, en esos años, se convierte en una figura doble. En Roma, su nombre sigue asociado al lujo, a la amistad con Nerón, a Popea. En Lusitania, su nombre empieza a asociarse a la autoridad. Dos máscaras, dos públicos, dos versiones del mismo hombre. Y el imperio, mientras tanto, se acerca a un punto de ruptura. La economía imperial sigue funcionando, sí, pero la confianza política se desmorona. Las conspiraciones se multiplican. Los generales se miran entre sí. Los senadores, que han sobrevivido a purgas, aprenden a hablar con frases que no significan nada. La guardia pretoriana en Roma,
esa fuerza creada para proteger al príncipe, se acostumbra a ser un actor político, y cuando una guardia armada se acostumbra a opinar, el Estado entero se vuelve rehén de su humor. Otón no está en Roma para ver cada detalle, pero su biografía está siendo moldeada por esa atmósfera, porque su juventud en la corte le dio contactos, su gobierno provincial le dio experiencia, y su desplazamiento le dio una herida que no sangra a la vista, pero que empuja. En el mundo romano, la ambición rara vez se presenta como ambición, se presenta como servicio, como deber, como destino, como necesidad de salvar al Estado, pero debajo late el deseo de no ser uno más. Otón, que ha probado el sabor de estar cerca del centro, no puede resignarse a ser un gobernador olvidado en el occidente. Puede cumplir, puede administrar, puede incluso hacerlo bien, pero en su interior, la memoria del Palatino sigue viva. Las luces, las voces, el sonido de sandalias sobre mármol, el murmullo de una cena donde una frase podía cambiarlo todo. Y hay algo más. Otón pertenece a una generación que ha visto cómo el poder se hereda, se adopta, se manipula. Ha visto a Claudio, a Nerón, ha visto cómo la sangre y la ley se doblan, ha visto cómo el Senado aplaude lo que ayer condenaba, ha visto cómo la moral pública es un disfraz. En ese mundo, la idea de que el destino está fijo es una broma. Todo puede cambiar. Y si todo puede cambiar, entonces un hombre con redes, con experiencia y con audacia, puede imaginar lo impensable. Por ahora, sin embargo, Otón sigue siendo el hombre de la máscara impecable en una provincia lejana, un gobernador que firma documentos, que escucha pleitos, que envía informes, un aristócrata que se levanta temprano para recibir a sus clientes locales, que se sienta en el tribunal con expresión neutra, que mide cada palabra, un exiliado con título, un desplazado con fases, y en las noches, cuando el calor de Hispania baja y el aire se vuelve más respirable, cuando las lámparas proyectan sombras largas en las paredes, cuando el vino se sirve en copas que no son las del Palatino pero cumplen su función, Otón puede permitirse recordar a Nerón joven, antes de la paranoia, recordar las risas, recordar a Popea, recordar el momento en que entendió que en Roma el deseo del príncipe es una ley más fuerte que cualquier matrimonio. Esa memoria no es nostalgia, es combustible, porque la máscara, por brillante que sea, no tapa el hecho esencial. Otón ha sido formado en el lugar donde se aprende a querer el poder, y una vez que se aprende eso, ya no se desaprende. Se puede fingir paciencia, se puede practicar la moderación, se puede administrar una provincia con corrección, pero el centro llama, siempre llama. Roma, al fin y al cabo, es una ciudad que devora a los que la aman, y Otón la ama con un amor peligroso. El amor del que ha estado dentro, del que ha olido el incienso de los rituales imperiales, del que ha visto cómo un hombre se convierte en dueño del mundo con solo entrar en una sala y hacer que todos se levanten. Todavía no es emperador, todavía no es el hombre que en 3 meses hará temblar Italia, todavía no es el nombre que se pronunciará con desprecio por unos y con respeto por otros. Por ahora es, sobre todo, un rostro bien peinado mirando hacia el este, hacia la capital, esperando el momento en que la máscara adecuada deje de ser la del cortesano y empiece a ser otra, más pesada, más peligrosa, más definitiva. Lusitania no era un destierro al borde del mundo, aunque en Roma se pronunciara ese nombre con la misma mueca con la que se habla de un pariente incómodo. Era, en realidad, una pieza entera del engranaje imperial. Un territorio de ríos anchos y sierras ásperas, de calzadas que crujían bajo las ruedas, de minas que tragaban hombres y devolvían metal, de ciudades que aprendían a parecer romanas a fuerza de foros nuevos, termas humeantes y estatuas del príncipe colocadas donde la mirada no pudiera evitarlas. Y allí, lejos del mármol del Palatino, Otón tuvo que descubrir algo que en la corte se disimulaba con música y perfumes. El poder, cuando no se apoya en el chisme y el favor, pesa, pesa en la espalda, pesa en la lengua, pesa en la firma. El viaje mismo ya era una lección. Salir de Roma significaba atravesar Italia por la Vía Aurelia o la Flaminia, ver cómo el aire se vuelve menos denso de rumores, cómo el paisaje sustituye al murmullo, luego el mar, el Tirreno primero, el estrecho, el Atlántico con su luz distinta, más fría, más cortante. En los puertos, el imperio se tocaba con las manos, ánforas alineadas como soldados, cuerdas húmedas, gritos en latín mezclados con acentos que venían de África, de Grecia, de Siria. El gobernador no viajaba como un turista, viajaba como un símbolo, con séquito, con esclavos, con secretarios, con guardias, con equipaje que no era solo ropa, era autoridad empaquetada.
Y al llegar, la provincia lo miraba con una mezcla de expectativa y cálculo. Los notables locales, los decuriones, los hombres que pagaban de su bolsillo parte de la vida municipal para comprar prestigio, querían saber qué clase de romano les tocaba. ¿Uno que exprimiera? ¿Uno que escuchara? ¿Uno que se dejara comprar? ¿Uno que viniera a jugar al pequeño emperador? Porque el gobernador era eso, un emperador en miniatura, con el derecho de sentarse en la silla curul, con lictores que abrían paso, con faces que recordaban, sin necesidad de palabras, que la violencia legítima estaba de su lado. Otón, el hombre del espejo, el de la máscara impecable, se encontró de pronto con un escenario sin aplausos garantizados. En Roma bastaba con estar cerca del centro para que la gente fingiera admiración. En Lusitania, la admiración había que fabricarla con decisiones, y las decisiones, en provincia, siempre dejan enemigos. La administración romana tenía un ritmo que no se parecía al de los banquetes neronianos. Amanecía y ya había fila. Gente con túnicas gastadas, con manos de campo, con ojos de quien ha viajado días para decir una frase ante el representante de Roma. Pleitos por lindes, por herencias, por deudas, quejas contra recaudadores. Disputas entre ciudades vecinas que se odiaban desde antes de que Roma existiera, y ahora usaban el latín para insultarse con más elegancia. El gobernador escuchaba, preguntaba, consultaba a sus asesores, y luego dictaba. Una sentencia podía significar paz o resentimiento durante generaciones, y en cada audiencia, la máscara. No la máscara del joven brillante que hace reír al príncipe, sino la del magistrado que no puede permitirse parecer débil. El rostro debía ser una pared, la voz un instrumento, la toga un uniforme, incluso el peinado. Ese detalle que en Roma era casi un chiste. Aquí se volvía parte del mensaje. El hombre que manda está compuesto, está entero, no se deshace. Había también el dinero, siempre el dinero. Los impuestos no eran una abstracción, eran trigo que salía de graneros, eran monedas que cambiaban de manos, eran contratos de publicanos, eran listas y sellos y contabilidad. El imperio vivía de que las provincias pagaran y de que el pago no se convirtiera en rebelión. El gobernador debía vigilar que la extracción no rompiera el tejido. Demasiada presión, y la provincia se endurece, muy poca. Y en Roma alguien pregunta por qué faltan fondos para las legiones, para los juegos, para las obras que alimentan la gloria del príncipe. Otón, que había sido educado en el arte de gustar, tuvo que aprender el arte de equilibrar. No era una virtud moral, era técnica, saber cuándo ceder para evitar un incendio, saber cuándo castigar para que el resto obedezca. Saber cuándo hacer un gesto de generosidad, un perdón, una reducción temporal, una obra pública, para comprar estabilidad. El lujo, incluso allí, seguía siendo útil, pero ya no como placer, como herramienta. Un banquete ofrecido a los notables de una ciudad no era una noche de diversión, era una inversión política. Una mesa bien servida podía cerrar una disputa que ni 10 decretos arreglarían. Y sin embargo, por debajo de esa nueva disciplina, seguía latiendo la herida. Porque el envío a Lusitania no había sido un ascenso natural, sino un desplazamiento, un vete pronunciado con cortesía, un destierro con título. Nerón no lo había destruido, lo había apartado. Y en Roma, ser apartado es una forma de muerte social. Te conviertes en un nombre que ya no se pronuncia en los pasillos donde se decide el futuro. Te conviertes en un recuerdo que se enfría. Otón no podía permitirse el lujo de la rabia abierta. La rabia abierta es torpeza. En el mundo romano, la emoción se administra como se administra una finca. Se muestra lo justo, se oculta lo peligroso. Así que la herida se guardó bajo capas de corrección, bajo informes enviados a Roma con el tono adecuado, bajo ceremonias en honor del emperador, donde se pronunciaban fórmulas de lealtad, con la misma precisión con la que se recita un texto legal, porque en provincia, además de gobernar, había que representar. El culto imperial no era solo religión, era política en estado puro. Sacrificios, incienso, estatuas, juramentos. La imagen del príncipe debía estar presente como si fuera el sol. Aunque estuviera lejos, todo giraba alrededor. Y Otón, que conocía a Nerón de cerca, que había compartido mesa con él, que había visto su necesidad de adoración, entendía mejor que nadie lo que significaba esa liturgia. No era devoción, era seguridad. Era decir, aquí, en el extremo occidental, seguimos dentro del mismo relato. Pero el relato en Roma se estaba volviendo oscuro. Las noticias llegaban con retraso, sí, pero llegaban, y cada noticia era como una grieta nueva en una pared que parecía sólida. Nerón, cada vez más encerrado en sí mismo, cada vez más dependiente del aplauso,
cada vez más dispuesto a castigar a quien no lo celebrara con suficiente entusiasmo. La ciudad que Otón había dejado, esa Roma de fiestas largas y sensación de impunidad, se transformaba en otra cosa, una capital donde el miedo se mezclaba con el espectáculo, donde el lujo ya no era solo exceso juvenil, sino política de Estado, donde la sangre podía correr por una acusación pronunciada en el momento equivocado. En Lusitania, el gobernador no podía fingir que eso no importaba, porque cuando el centro se vuelve inestable, la periferia se vuelve peligrosa. Los gobernadores empiezan a mirarse entre sí, los comandantes de tropas auxiliares, los procuradores financieros, los hombres que controlan rutas y almacenes, todos afinan el oído, no por ideología, por supervivencia. Otón, en ese ambiente, empezó a construir algo que en Roma se construye con cenas y en provincia con paciencia. Una red, no una red de conspiradores, todavía, sino una red de obligaciones, favores concedidos, disputas resueltas, notables agradecidos, oficiales que aprendían a respetar su autoridad. En el imperio, la gratitud es una moneda más estable que la admiración. La admiración cambia con el viento. La gratitud, cuando está bien administrada, se convierte en lealtad práctica, y también aprendió a tratar con hombres armados sin el filtro del palatino. En Roma, la violencia estaba cerca pero maquillada. Pretorianos en las puertas, espadas bajo las capas, amenazas envueltas en cortesía. En provincia la violencia era más directa. Había que mantener el orden en caminos, vigilar bandolerismo, responder a conflictos locales. No era una guerra abierta, pero era un recordatorio constante. Roma manda porque puede imponer, y el gobernador es la cara visible de esa capacidad. Ese aprendizaje, paradójicamente, lo endureció. No lo convirtió en una asceta, no lo transformó en un moralista, lo volvió competente. Y la competencia, en un sistema donde tantos cargos se reparten por favor, es un arma silenciosa. Las fuentes antiguas, que disfrutan pintándolo como un dandy, dejan entrever que en Lusitania su gobierno fue, si no brillante, al menos aceptable, incluso correcto. Eso es mucho decir en un mundo donde los gobernadores suelen ser recordados por su codicia. La máscara seguía ahí, pero ya no era solo vanidad, era método. Otón entendía que un hombre que quiere volver al centro no puede dejar tras de sí un rastro de odio. La provincia era un examen, y el tribunal final estaba en Roma, en el Senado, en los pasillos donde se decide quién merece un nuevo cargo y quién merece una acusación por extorsión. Un gobernador podía regresar cargado de riqueza, sí, pero también cargado de enemigos, dispuestos a arruinarlo con testimonios. Otón necesitaba regresar limpio, o al menos lo bastante limpio como para que nadie se atreviera a atacarlo. Y mientras él administraba, el imperio acumulaba electricidad. En el norte, las legiones del Rin, esas máquinas de guerra acostumbradas al barro, al frío, a la frontera, miraban a Roma con una mezcla de desprecio y cansancio. Ellas sangraban. Roma cantaba. Ellas enterraban compañeros. Roma construía palacios. Esa tensión no era nueva, pero con Nerón se volvió insoportable. El príncipe parecía cada vez menos un comandante y más un artista. Y un ejército puede tolerar muchas cosas, excepto sentir que su sacrificio sostiene el capricho de un hombre que no entiende la guerra. Otón, desde Hispania, podía no ver el Rin, pero podía sentir el cambio en el aire. Porque el imperio es una red de rumores tan eficiente como sus calzadas. Los comerciantes traen noticias, los veteranos hablan, los funcionarios escriben cartas con frases cuidadosamente ambiguas, y en esas frases, un hombre entrenado en la corte lee lo que no se dice. La paciencia entonces se volvió su virtud más útil. Paciencia no como resignación, sino como cálculo. En Roma, la prisa mata. En provincia la prisa también mata, pero de otra manera. Te hace cometer errores administrativos. Te hace enemistarte con los que no debes, te hace parecer inseguro. Otón aprendió a esperar sin mostrar hambre, a guardar su ambición como se guarda un puñal. Cerca, pero invisible. Y sin embargo, el resentimiento no desaparece. Cambia de forma. Se vuelve más frío, más organizado. Porque hay algo que un aristócrata romano no perdona fácilmente: el ridículo. Y el episodio de Popea, la mujer que se convierte en objeto de deseo del príncipe, el amigo desplazado, tenía el potencial de convertirlo en un chiste eterno. El envío a Lusitania, por humillante que fuera, también lo salvó de eso. Lo sacó del escenario donde cada mirada habría sido una burla. Le dio un papel serio. Le permitió reconstruir su dignitas lejos de las risas. Dignitas, esa palabra que en español se traduce como dignidad, pero en Roma era más concreta, más pesada. Era capital político,
era reputación acumulada, era la suma de cargos, de gestos públicos, de respeto. Se podía perder en una tarde, se podía recuperar en años. Otón, que había vivido de la imagen, entendía que la imagen sin dignitas es humo, y que la dignitas sin imagen es invisible. Necesitaba ambas. En Lusitania, la imagen se trabajaba de otra manera, no con chistes en un triclinium, sino con presencia, con aparecer en el momento correcto, con presidir ceremonias, con escuchar a los notables sin humillarlos, con castigar sin ensañarse, con mostrar generosidad sin parecer débil. Era una máscara distinta, menos brillante, más sólida, y mientras tanto, Nerón se acercaba al final, no como un rayo repentino, sino como una cuerda que se tensa hasta que rompe. La rebelión de Vindex en la Galia, el movimiento de Galba en Hispania tarraconense, el desmoronamiento de la lealtad en capas sucesivas, el imperio, que parecía eterno, revelaba su mecanismo real. Cuando el príncipe pierde el apoyo de los ejércitos y de quienes controlan el dinero, el teatro se queda sin escenario. Otón estaba en Hispania, sí, pero no en la misma Hispania de Galba. Aún así, la proximidad geográfica importaba menos que la proximidad política. De pronto, el hombre apartado en Lusitania se encontraba en una posición extraña, lo suficientemente lejos de Roma para no estar atrapado en el pánico inmediato, lo suficientemente cerca de los movimientos provinciales para entender que algo grande estaba ocurriendo, y lo suficientemente experimentado en la corte para saber que, cuando un emperador cae, caen también las jerarquías que parecían naturales. En esos meses, cada carta podía ser un presagio, cada mensajero, un portador de destino. La administración cotidiana seguía, los pleitos, los impuestos, las obras, pero por debajo corría otra corriente, la sensación de que el mundo se estaba reordenando, y Otón, que había sido expulsado del centro por un capricho imperial, veía abrirse una posibilidad que en Roma habría sido impensable decir en voz alta. No era todavía el momento de actuar, era el momento de estar listo. Listo significaba tener la provincia tranquila, tener a los notables sin ganas de denunciarte, tener a tus subordinados acostumbrados a obedecer, tener tu nombre asociado, al menos, a la corrección, porque cuando el poder cambia, los hombres se mueven como bandadas, buscan al que parece más fuerte, más seguro, más inevitable. Y la inevitabilidad, en política romana, se fabrica con reputación y con velocidad. Otón no podía fabricar velocidad desde Lusitania, pero podía fabricar reputación, podía fabricar la idea de que él, el antiguo compañero de Nerón, no era solo un hombre de perfumes, sino un administrador capaz. Podía, sobre todo, conservar algo que en Roma se pierde rápido, el control de sí mismo. Ese control se veía en detalles pequeños, en no reaccionar ante una provocación, en no castigar por orgullo, en no gastar de manera que pareciera desesperación, en mantener la compostura incluso cuando las noticias de Roma debían dolerle como una humillación renovada. Popea convertida en esposa imperial. Nerón cada vez más dueño de todo lo que antes compartían como amigos. La máscara, siempre. Pero ahora la máscara no era solo para gustar. Era para sobrevivir. Y sobrevivir, en el siglo I, era una forma de ambición. Cuando finalmente el edificio neroniano empezó a derrumbarse de verdad, Otón ya no era el joven que se reía en los pasillos del Palatino. Era un hombre de 30 y tantos con años de gobierno provincial, con una red de obligaciones, con una herida convertida en disciplina. Un hombre que había aprendido que el poder no es solo cercanía al príncipe, sino capacidad de sostener un territorio, de mantener un orden, de parecer firme cuando el suelo tiembla. Roma, desde lejos, seguía siendo el centro del mundo, pero el centro ya no era un lugar fijo, era una silla que empezaba a moverse. Y Otón, el hombre de la máscara, entendía algo que muchos tardarían en aceptar. Cuando la silla se mueve, no gana el más virtuoso, gana el que llega a tiempo, con el rostro correcto, con las manos listas, y con la sangre fría para no temblar cuando todos los demás ya están temblando. Galba era, a primera vista, lo contrario de Nerón, donde el último Julio Claudio había convertido el poder en un escenario de luces y aplausos. Servio Sulpicio Galba traía el olor seco, de la disciplina antigua, de la austeridad casi ostentosa, de la frase corta que no pide permiso, un viejo de Hispania, con cicatrices de carrera larga, con esa manera de mirar que no seduce, evalúa. Y cuando el nombre de Galba empezó a circular como alternativa real, no como susurro de taberna, sino como consigna de legiones y de gobernadores, el imperio entero sintió un cambio de temperatura, como si alguien hubiera abierto una puerta en pleno invierno.
Otón lo entendió antes que muchos porque conocía el mecanismo íntimo del régimen. Sabía que el Palatino no era una roca, era una tarima. Y una tarima se sostiene mientras los que la cargan quieran cargarla. En el 68, los que cargaban a Nerón, los hombres del dinero, los hombres de las armas, los hombres del sello, empezaron a soltar, no todos a la vez, primero uno, luego otro. Después, el silencio. Ese silencio que en Roma es más peligroso que un grito. En Lusitania, Otón no tenía legiones propias como para jugar a emperador. Tenía autoridad provincial, auxiliares, cohortes dispersas, el aparato civil. Tenía, sobre todo, una cosa que en tiempos de derrumbe vale más que el oro: margen de maniobra. Podía elegir cómo caer, o cómo saltar, y eligió saltar hacia Galba, no por amor a la virtud republicana, no por nostalgia de Catón, por cálculo. Galba era el caballo que corría, y Otón, que había aprendido a esperar sin parecer hambriento, supo reconocer el momento en que la paciencia deja de ser virtud y se convierte en suicidio. Se alineó con el nuevo centro de gravedad con una rapidez que, en Roma, se confunde con lealtad. En realidad era instinto. La caída de Nerón fue un final sin grandeza, casi sin público. El emperador que había vivido para el aplauso terminó huyendo, buscando refugio, escuchando cómo el mundo que lo había adorado se daba vuelta con una facilidad obscena. Cuando llegó la noticia de su muerte, el imperio no respiró aliviado, respiró raro, porque la muerte de un príncipe no cerraba una historia. Abría un agujero, y en ese agujero, de pronto, cabían demasiados. Galba entró en Roma como entra un general en una ciudad que no sabe si debe celebrar o temer. Había vítores, sí, había coronas, sí, pero también había ojos que contaban cohortes, contaban guardias, contaban quién estaba cerca del nuevo hombre y quién quedaba fuera del círculo. Roma, cuando huele cambio, se vuelve contable. Otón regresó a la capital con el paso de quien vuelve a un teatro, donde una vez fue actor secundario y ahora cree conocer los trucos del escenario. Volvía con experiencia provincial, esa dureza que no se compra, y con un nombre que, pese a todo, seguía siendo conocido: Marco Salvio Otón, el antiguo íntimo de Nerón, el hombre del peinado perfecto, el dandy, pero también el gobernador que no había dejado Lusitania en llamas. Esa mezcla era peligrosa y útil. Peligrosa porque en Roma la memoria es un arma. Te recuerdan lo que les conviene. Útil porque el poder necesita rostros reconocibles para parecer estable. La ciudad, en esos meses, era un animal nervioso. Las calles olían a humo de cocinas y a sudor de multitud. Los foros eran un zumbido constante. Los templos recibían sacrificios como si el incienso pudiera tapar el miedo. En las esquinas se hablaba de listas, de confiscaciones, de castigos, porque Galba, el austero, llegó con una idea fija: restaurar la disciplina. Y restaurar disciplina en Roma significa, casi siempre, empezar por no pagar lo que otros prometieron. La guardia pretoriana, acostumbrada a ser el músculo mimado del emperador, esperaba su donativum, el regalo de bienvenida, la recompensa. Por haber aceptado el cambio, habían sido educados en esa lógica. El poder se celebra con dinero. Galba, fiel a su severidad, se negó o lo redujo con frialdad. No compro soldados, se le atribuye decir. Frase hermosa, frase mortal, porque los soldados, cuando no se sienten comprados, se sienten despreciados. Y el desprecio, en un hombre armado, se convierte en política. Otón observaba, y aprendía, otra vez. Galba, además, no llegó solo. Llegó con su gente, con Tito Vinio, con Cornelio Laco, con Icelus, el liberto elevado a influencia. Nombres que en Roma se pronuncian con esa mezcla de respeto y asco que se reserva para los que están cerca del oído del príncipe. Y alrededor de ellos, como moscas alrededor de una herida, los oportunistas, los que ofrecen servicios, los que venden información, los que prometen lealtad con la misma boca con la que ayer maldecían. Otón quería un lugar claro en ese nuevo orden, no un asiento en la grada, un puesto, un reconocimiento, algo que compensara años de apartamiento, años de máscara en provincia, años de esperar, y al principio pareció que lo tendría. Se mostró útil, se mostró presente, se mostró incluso moderado. El antiguo amigo de Nerón se cuidó de no parecer neroniano, otra máscara. En Roma, la máscara no es solo rostro, es biografía editada. Otón tenía que reescribir su pasado sin mentir demasiado. No podía negar su cercanía con Nerón, era pública, pero podía presentarla como juventud, como error, como accidente de época. Podía, sobre todo, mostrarse ahora como hombre de orden, y eso hizo.
Se acercó a Galba con la habilidad del cortesano que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Se dejó ver en los lugares correctos, saludó a los senadores con la deferencia exacta, no demasiada para no parecer suplicante, no poca para no parecer insolente, y mientras tanto, el imperio se deshilachaba por los bordes. En Germania, las legiones del Rin, las mismas que habían mirado con desprecio a Nerón, miraban ahora a Galba con una mezcla distinta, no desprecio sino desconfianza. Galba era viejo, Galba era tacaño, Galba no era su general, y, sobre todo, Galba había llegado al poder sin ellos. En el mundo romano, eso es casi una ofensa personal. Las legiones del Rin se sentían el verdadero martillo del imperio, y el martillo no acepta que lo dejen en el banco mientras otros reparten el botín. Los rumores llegaban a Roma como llegan los malos olores, primero leves, luego imposibles de ignorar. En las tabernas se hablaba de inquietud en el norte. En los atrios de las casas senatoriales se comentaba que los comandantes germanos estaban tensos, que los soldados murmuraban, que el juramento a Galba se pronunciaba sin entusiasmo. Y en política romana, el entusiasmo no es un adorno, es un indicador de estabilidad. Otón, que no tenía legiones, necesitaba otra base, y la base más cercana, más inmediata, más peligrosa era la guardia pretoriana. Los pretorianos eran Roma armada dentro de Roma. No eran las legiones endurecidas por campañas largas, pero tenían algo que las legiones no tenían: acceso directo al emperador y a su garganta. El problema era que los pretorianos no se enamoran, se alquilan, y Galba, con su austeridad, estaba rompiendo el contrato no escrito. Otón lo veía, lo olía, y empezó a moverse con esa suavidad que solo tienen los hombres que han vivido años entre cuchillos envueltos en seda. No fue un movimiento teatral, fue un goteo. Un saludo más cálido a un centurión, una palabra de reconocimiento a un tribuno, una promesa insinuada, nunca escrita, dinero, sí, pero no como bolsa arrojada al suelo, como expectativa, como futuro, como cuando llegue el momento, habrá recompensa. En Roma, la promesa es una moneda que circula incluso cuando no hay plata. Otón también tenía otra motivación, más íntima, más corrosiva, el deseo de no volver a ser desplazado. Había sido apartado por Nerón cuando Popea entró en escena. Había sido enviado lejos con un título que era una humillación elegante. Había sobrevivido, había regresado, y ahora, cuando por fin el mundo se reordenaba, no iba a aceptar ser otra vez el hombre al que se le dice: gracias por tu servicio, ahora hazte a un lado. Galba, sin embargo, parecía decidido a no confiar en nadie demasiado cercano a Nerón. Y Otón, por más que se maquillara de severidad, seguía siendo, para muchos, un hombre del viejo régimen, un hombre de lujo, un hombre de corte, un hombre de máscara. La tensión se volvió personal cuando apareció el tema de la sucesión. Galba era viejo y frágil. Roma lo veía caminar con dificultad, lo veía apoyarse, lo veía cansarse. Y en Roma, la fragilidad del príncipe es una invitación, no a la compasión, a la competencia. Todos empezaron a preguntarse quién sería el próximo, porque el imperio, en ese momento, no tenía una regla clara de herencia, no era una monarquía formal. Era una monarquía disfrazada de tradición republicana, y en ese disfraz, la adopción se había convertido en herramienta política. Elegir un heredero era elegir el futuro. Otón se consideraba candidato natural, había apoyado a Galba, había estado cerca, había mostrado lealtad, había, además, una lógica de recompensa. En Roma, el que ayuda a subir espera algo a cambio, no necesariamente por codicia vulgar, sino por esa economía moral del poder. El favor se paga con favor. Si no se paga, el sistema se rompe. Y Galba rompió. En enero del 69, Galba adoptó a Lucio Calpurnio Pisón Liciniano, un joven de buena familia, de reputación seria, sin el perfume neroniano, un heredero que, en teoría, tranquilizaba al Senado y a los moralistas, un heredero que, en la práctica, era una bofetada para Otón. La noticia corrió por Roma como corren las noticias que cambian destinos. Rápida, sucia, con versiones contradictorias, pero con un núcleo claro. Otón quedó fuera. Y quedar fuera, para un hombre como él, no era solo perder una oportunidad, era perder el rostro, era quedar expuesto, porque si Galba no lo elegía, ¿qué significaba eso? Que no confiaba, que lo consideraba peligroso, que lo veía como residuo del pasado. Y en Roma, cuando el príncipe te considera peligroso, el siguiente paso puede ser una acusación, una confiscación, un exilio peor, o una muerte discreta. Otón no era ingenuo. Había visto cómo se eliminaba gente en la corte de Nerón por menos,
Había visto cómo la política se disfraza de moral para justificar sangre, y ahora con Galba, la moral venía sin disfraz, venía como programa. Eso hacía el peligro más frío. La máscara, entonces, cambió otra vez. Otón no podía mostrar rabia, no podía mostrar desesperación, tenía que parecer el hombre que acepta la decisión del príncipe con dignidad, tenía que sonreír, tenía que felicitar, tenía que inclinar la cabeza ante Pisón, y lo hizo. Porque en Roma, el primer reflejo es sobrevivir al día, pero por dentro, el cálculo ya había girado. Si no iba a ser heredero por adopción, podía ser emperador por aclamación, y la aclamación, en el 69, no venía del Senado, venía de los hombres armados, de los que podían cerrar el foro con escudos, de los que podían decidir quién entra al Palatino y quién no. La guardia pretoriana estaba lista para odiar a Galba, solo necesitaba una excusa y un pagador. Otón podía hacer ambas cosas. La conspiración no fue una reunión solemne en una sala oscura con juramentos grandilocuentes. Fue, como casi todo en Roma, una suma de pequeñas corrupciones. Un tribuno que se siente ignorado, un centurión que no recibió el dinero prometido, un soldado que escucha que en Germania las legiones se mueven y piensa, si otros van a elegir emperador, ¿por qué nosotros no? La ciudad era un barril de resentimientos. Otón solo tenía que acercar la chispa, y la chispa fue el dinero. Dinero contado, dinero prometido. Dinero que, en el mundo romano, no es solo riqueza, es señal de que el futuro existe. Otón empezó a repartir, a través de intermediarios, sumas a pretorianos clave. No a todos, a los que importaban, a los que podían arrastrar a otros, a los que tenían voz en el campamento. Y lo hizo con cuidado, porque una conspiración descubierta no termina en juicio, termina en ejecución. El 15 de enero del 69, amaneció con ese cielo de invierno romano que parece bajo, como si la ciudad estuviera cubierta por una tapa de plomo. El aire frío hace que el mármol se sienta más duro, que las sombras sean más nítidas. Roma, en invierno, no es la postal de sol mediterráneo. Es una capital húmeda, con barro en las calles secundarias, con humo de braseros, con gente apretando la toga contra el cuerpo. Galba tenía programadas ceremonias, audiencias, la rutina del poder. El poder, incluso cuando está a punto de caer, mantiene su agenda. Y esa mañana, Otón jugó su papel con precisión. Se presentó, saludó, se mostró como el cortesano correcto, la máscara impecable, el peinado, la toga, la compostura. El hombre que no parece capaz de un golpe porque parece demasiado preocupado por su imagen. Y luego, en un momento calculado, se excusó. Una frase simple, que debía atender un asunto privado, quizá una propiedad, quizá un compromiso. En Roma, nadie se sorprende de que un aristócrata tenga asuntos. Nadie imagina que el asunto es el imperio. Otón salió del entorno de Galba y se dirigió hacia el lugar donde lo esperaban los suyos. No una multitud, un grupo. Los conspiradores no necesitan ser muchos al principio, necesitan ser decisivos. En algún punto cercano al foro, cerca del templo de Saturno o de la zona donde el tránsito de gente permite mezclarse, lo aguardaban pretorianos, hombres con la mirada fija, con la mano cerca de la empuñadura, con esa tensión en la mandíbula que delata que ya cruzaron una línea interior. Allí ocurrió el gesto que cambia la historia. Los soldados lo saludaron como emperador, no con un decreto, con un acto físico, con la aclamación, con el levantamiento simbólico, con el Ave César, que en ese instante no era fórmula, era sentencia. Otón, el hombre de la máscara, tuvo que ponerse otra máscara encima, la del príncipe. Y esa máscara exige algo particular, calma. El emperador no corre, el emperador no duda, el emperador parece inevitable, incluso cuando está improvisando. Lo condujeron al campamento pretoriano, el Castra Praetoria, esa fortaleza dentro de la ciudad que era, en realidad, un recordatorio permanente de que Roma ya no era una república. Allí, entre muros y disciplina militar, la aclamación se volvió más sólida. Los soldados querían garantías, querían dinero, querían un hombre que los protegiera si el golpe fallaba. Otón ofreció lo que podía ofrecer, promesas de donativos, de recompensas, de reconocimiento, y ofreció algo más. La sensación de que él sí entiende el lenguaje de los soldados, porque Galba había hablado como moralista, y ellos necesitaban un patrón. Mientras tanto, Galba recibió noticias confusas. Roma, cuando tiembla, produce rumores como una herida produce pus. Le dijeron que había disturbios, que un grupo de soldados se había amotinado, que Otón estaba implicado, que no, que era exageración, que sí, que lo habían aclamado. Galba, viejo y rígido, reaccionó con esa mezcla de incredulidad y orgullo que mata a los gobernantes.
No quería creer que su autoridad se deshacía tan rápido. Salió hacia el foro, porque el foro era el escenario donde el poder se mostraba. Y Galba, hombre de otra época, todavía creía que la presencia del príncipe en el centro cívico podía imponer orden, como si bastara con aparecer para que la realidad obedeciera. El foro ese día era un espacio de tensión eléctrica, columnas, estatuas, basílicas, el suelo de piedra gastada por siglos de pasos, y gente, mucha gente, curiosos, clientes, esclavos, comerciantes, senadores con séquitos, hombres que olían el peligro, y aún así se acercaban porque Roma siempre ha sido adicta al espectáculo. Se escuchaban gritos, carreras, órdenes. La ciudad no sabía a quién obedecer. Galba llegó con su escolta, con lictores, con algunos pretorianos que aún le eran fieles, con la dignidad de su cargo como única armadura real. Pisón estaba con él o cerca, el heredero recién adoptado, el símbolo de continuidad que ahora se convertía en objetivo. Y entonces, la violencia. Los pretorianos de Otón irrumpieron, no como ejército en formación, sino como cuchillo en una multitud. La disciplina de campamento se mezcló con la brutalidad urbana. En el caos, la autoridad se reduce a una cosa: ¿quién tiene más hombres dispuestos a matar? Galba fue alcanzado. Las fuentes describen el momento con esa crudeza romana que no se detiene en sentimentalismos. El emperador cayó, fue decapitado. Su cabeza fue exhibida como trofeo. Un final indigno para un hombre que había querido restaurar la dignidad. Pisón también fue asesinado. El heredero adoptado, el proyecto moral, duró días. Roma no perdona la lentitud. La sangre en el foro no era solo sangre humana, era sangre política. Era el mensaje de que el poder ya no se decidía en el Senado ni en los templos, sino en los cuarteles, y que la Guardia Pretoriana, esa fuerza creada para proteger al príncipe, podía fabricar uno nuevo en una mañana. Otón, mientras tanto, se movía con rapidez hacia el Palatino, hacia los símbolos del mando. No bastaba con ser aclamado por soldados, había que ocupar el centro, había que controlar los espacios donde se emiten órdenes, donde se guardan archivos, donde se distribuye dinero. Había que parecer emperador antes de que alguien más lo pareciera. El Senado, ese cuerpo que aún pretendía ser el corazón de Roma, se encontró ante el hecho consumado. Los senadores, expertos en sobrevivir a cambios de régimen, hicieron lo que hacen los senadores cuando escuchan pasos armados. Reconocieron, votaron honores, pronunciaron fórmulas, declararon enemigo a quien ayer era príncipe y príncipe a quien ayer era cortesano. No por cobardía individual, aunque también por instinto institucional. El Senado, en el siglo I, ya no decide quién manda, decide cómo acomodarse al que manda. Otón fue proclamado emperador, y en ese instante, el hombre del lujo se convirtió en el hombre del Estado, al menos en apariencia. La primera tarea de un emperador nuevo no es gobernar, es estabilizar la percepción. La ciudad tiene que creer que el cambio no traerá saqueo. Los mercados tienen que abrir, los graneros tienen que seguir distribuyendo, los funcionarios tienen que seguir sellando documentos, los soldados tienen que sentirse pagados, y los dioses, por supuesto, tienen que ser honrados, porque en Roma la religión es parte del contrato social. Otón actuó con una mezcla sorprendente de pragmatismo y teatralidad. Pragmático. Aseguró el donativum a los pretorianos, porque sabía que su trono estaba sentado sobre sus lanzas. Teatral, se presentó como restaurador de orden, como hombre capaz de frenar el caos que él mismo había desatado. Esa es una de las habilidades más romanas. Convertir un crimen político en acto de salvación pública. También tuvo que manejar su pasado. El nombre de Nerón era veneno y nostalgia a la vez. Para algunos, Nerón era el monstruo. Para otros, era el emperador que daba juegos, que gastaba, que hacía sentir a la plebe que Roma era una fiesta. Otón, antiguo amigo, podía ser visto como continuidad neroniana, y eso podía ser útil para ganar apoyo popular, pero también podía ser fatal ante el Senado y ante los moralistas. Así que jugó a dos bandas. Permitió ciertos gestos que recordaban a Nerón, una política de imagen, una cercanía con el gusto urbano. Pero evitó, al menos al principio, los excesos que habrían alarmado a los poderosos. La máscara otra vez, no la del dandy, no la del gobernador, sino la del emperador que debe ser muchas cosas para muchos públicos. Y mientras Roma intentaba convencerse de que el nuevo príncipe traería calma, en el norte el mundo ya había tomado otra decisión. Las legiones del Rin, antes incluso de que Otón se asentara en el Palatino, habían proclamado a su propio emperador, Aulo Vitelio, un hombre distinto, pesado, militar en su manera de existir, apoyado por tropas que se sentían con derecho a elegir.
La noticia era un golpe seco, porque significaba que el imperio ya tenía dos centros de mando, dos legitimidades armadas, dos futuros incompatibles. Otón lo supo enseguida, y ahí aparece el verdadero drama de su reinado. No era solo un usurpador que debía justificar un asesinato, era un emperador que nacía ya en guerra. La propaganda empezó a trabajar como trabajan las máquinas romanas cuando se encienden, rápido, repetitivo, con símbolos. Otón necesitaba presentarse como el elegido de Roma, del Senado, del pueblo, de los dioses. Vitelio se presentaría como el elegido de las legiones, de la frontera, de la fuerza real del imperio. Dos relatos, dos máscaras, y entre ambas, Italia como campo de batalla. Otón intentó, al menos en los primeros días, una salida que pudiera parecer razonable. Ofrecimientos, negociaciones, la idea de compartir poder o de evitar la guerra, no por pacifismo, sino porque entendía el precio. Había visto el imperio desde provincia, sabía lo que una guerra civil hace a las ciudades, a los impuestos, a la disciplina. Sabía que el trono, si se gana sobre ruinas, se sienta sobre ceniza. Pero la guerra civil tiene su propia lógica. Una vez que las legiones se mueven, es difícil detenerlas con cartas. Los comandantes necesitan botín, gloria, seguridad. Los soldados quieren recompensa. Y Vitelio, apoyado por el Rin, no tenía incentivos para aceptar un acuerdo que lo hiciera parecer débil ante sus tropas. En Roma, Otón debía actuar como si controlara el tiempo, aunque el tiempo lo estuviera devorando. Cada día que pasaba sin una respuesta firme, era un día en que los aliados dudaban, en que los neutrales se inclinaban, en que los oportunistas preparaban su siguiente traición. El poder, en el 69, era velocidad, y aún así, en medio de esa prisa, Otón cuidó la imagen, la máscara, siempre la máscara. Se dice que mantenía su arreglo personal con meticulosidad, que su peinado era casi un emblema. No era frivolidad pura, era mensaje. El emperador está entero, no se descompone, no se deshace. En una ciudad que acababa de ver la cabeza de un príncipe exhibida, la compostura era una forma de autoridad. También buscó legitimidad en los rituales, sacrificios, juramentos, decretos senatoriales. Hizo lo que podía para que el cambio pareciera constitucional, casi normal, como si el asesinato de Galba hubiera sido un accidente ya absorbido por el orden. Roma tiene esa capacidad, normalizar lo monstruoso con una votación y un sacrificio. Pero debajo de la normalidad, el suelo se movía. Los pretorianos que lo habían hecho emperador eran un apoyo volátil, no eran legiones de campaña, eran guardia urbana, acostumbrada a la comodidad relativa, a la política de palacio. Podían ser feroces, sí, pero su lealtad dependía de pagos y de expectativas. Y Otón lo sabía. Por eso pagó, por eso prometió, por eso se ató a ellos con oro, porque no tenía otra cuerda inmediata. El Senado lo reconoció, pero el reconocimiento senatorial en ese momento era como una corona de cera. Se derrite con el calor de las armas. La plebe podía aplaudir, pero la plebe no detiene legiones. Los dioses podían recibir incienso, pero los dioses no marchan por la vía postumia. Otón, en esos días, vivía en una paradoja constante. Había alcanzado el centro del mundo, y al mismo tiempo, el centro ya no bastaba. Ser emperador en Roma ya no garantizaba ser emperador del imperio. El trono se había convertido en una silla disputada por ejércitos que estaban lejos, pero que se movían, y se movían rápido. Así, el hombre que había aprendido en la corte de Nerón que la política es espectáculo, y en Lusitania que la política es administración, tuvo que aprender una tercera lección. La política, cuando el imperio se rompe, es logística y sangre. Y esa lección no se aprende en banquetes, ni en audiencias. Se aprende cuando llegan los informes del norte, cuando los mensajeros traen nombres de legiones, rutas, fechas, cuando los mapas de Italia dejan de ser geografía y se convierten en tablero de guerra. Otón había tomado el poder con un golpe de mano. Ahora tenía que sostenerlo con algo más difícil, credibilidad. Y la credibilidad, en el 69, se medía en una sola unidad. Soldados, soldados. Eso era lo que contaba cuando el invierno del 69 empezaba a aflojar, y las carreteras de Italia, embarradas por las lluvias, se convertían en venas por donde corría la guerra civil. Soldados que comen, que cobran, que marchan, soldados que creen en un nombre, o que fingen creer mientras esperan el siguiente. Otón, instalado en el Palatino, tenía el centro ceremonial del mundo, los templos cerca, el Senado a tiro de voz, los archivos, los sellos, los mensajeros, el rumor de Roma como un mar que nunca se calla.
Pero el imperio ya no era una ciudad con provincias, era un conjunto de ejércitos con una capital, y los ejércitos más impacientes, los más orgullosos, los más acostumbrados a mirar al enemigo a través de la niebla del Rin, ya habían elegido a otro, Aulo Vitelio, proclamado por las legiones de Germania inferior y superior, no por el Senado, no por el pueblo, por los campamentos, por el frío del norte, por esa fraternidad de barro y hierro que se forma en la frontera, y que desprecia las sutilezas de Roma como se desprecia el perfume en una marcha larga. La noticia no llegó como un trueno único, llegó en capas. Primero, murmullos, que en Colonia Agripinensis se habían negado a renovar el juramento a Galba, que los estandartes se movían, que los centuriones hablaban demasiado. Luego, nombres, Fabius Valens, Aulus Caecina Alienus, comandantes con ambición y tropas que los escuchaban. Y finalmente, lo inevitable, Vitelio aceptaba. Vitelio era César, y sus hombres ya estaban en camino. Otón tenía que decidir qué tipo de emperador iba a ser en una guerra que no había pedido, o que, en el fondo, sí había pedido, porque, al derribar a Galba había demostrado a todos que el trono se toma, no se hereda, no se negocia, se toma. En Roma, la primera reacción fue la de siempre, convertir el miedo en ceremonia. Se convocó al Senado, se pronunciaron discursos sobre la salvación del Estado, se decretaron honores, se hicieron votos a los dioses, se enviaron embajadas. La ciudad intentaba envolverse en su propia tradición como en una manta, pero la manta era corta, y el frío venía del norte. Otón, que había vivido años con la piel fina del cortesano y la paciencia del gobernador, se encontró de pronto en el oficio más brutal, el de jefe de guerra, y lo curioso es que, en esos días, mostró una energía que muchos no le atribuían. El dandy, el hombre del peinado impecable, empezó a hablar de rutas, de puentes, de depósitos de grano, de reclutamiento. La máscara del lujo no se rompía, se endurecía, como si el cuidado personal, esa disciplina de espejo, fuera una forma de decirle al mundo, no me descompongo. Se ordenaron levas, se llamó a los pretorianos, a las cohortes urbanas, a los marineros de Miceno y Rávena que podían convertirse en infantería improvisada. Se movilizaron gladiadores, porque en Roma hasta el espectáculo puede volverse guerra cuando falta tiempo. Se enviaron órdenes a gobernadores cercanos, que aportaran auxiliares, que aseguraran pasos, que vigilaran ciudades. Se habló con los jefes de las legiones danubianas, las de Panonia, Moesia, Dalmacia, tropas duras, acostumbradas a campañas, que podían inclinar la balanza si llegaban a tiempo. Tiempo. Esa era la palabra que no se decía en voz alta, pero que estaba en cada decisión. Porque Vitelio no venía solo, venía con dos columnas principales, como una tenaza. Caecina bajando con tropas de Germania superior, Valens con las de Germania inferior. Dos rutas, dos ritmos, un mismo objetivo, Italia. Y detrás, la idea peligrosa de que el emperador se decide lejos de Roma. Otón intentó, al principio, lo que un político inteligente intenta cuando sabe que la guerra civil es una ruina incluso para el vencedor, la negociación. Se enviaron cartas, se enviaron emisarios, se insinuó la posibilidad de compartir poder, de adoptar, de repartir provincias, de evitar que Italia se convirtiera en un matadero. En el lenguaje romano, eso podía presentarse como clemencia, como prudencia, como amor por la patria. En el lenguaje de los campamentos del Rin, sonaba a debilidad, y un general que ha sido aclamado por sus soldados no puede permitirse parecer débil, sin arriesgar su propia garganta. Vitelio, además, tenía un incentivo simple. Sus hombres esperaban botín, esperaban donativos, esperaban la recompensa por haber desafiado a Roma. Y la recompensa no se obtiene firmando una carta, se obtiene entrando en la capital del mundo con las águilas al frente. Así que la guerra siguió su curso. Como un río que ya rompió el dique, Otón organizó su mando con una mezcla de necesidad y política. Nombró generales, distribuyó responsabilidades, intentó que el aparato del Estado funcionara mientras se preparaba el choque. Y aquí aparece una de las ironías del 69. El emperador en Roma podía ser el hombre más poderoso del mundo y, al mismo tiempo, depender de la competencia y de la lealtad de otros hombres armados, porque el príncipe no puede estar en todas partes. Y porque la guerra, a diferencia de la corte, no perdona la improvisación. En el norte de Italia, las ciudades miraban el horizonte con esa ansiedad que solo conocen los lugares por donde pasan ejércitos. Cremona, Placentia, Verona, Bedriacum. Nombres que en tiempos normales son puntos en una ruta comercial,
mercados, puentes, posadas. En el 69 se convirtieron en palabras cargadas de presagio. Los campesinos escondían grano, los comerciantes calculaban a quién vender. Los notables locales enviaban mensajes ambiguos, intentando no comprometerse demasiado con nadie. Porque en una guerra civil, la neutralidad es un lujo y la lealtad puede ser una sentencia. Caesina avanzó primero, y su avance no fue solo militar, fue psicológico. Un ejército que entra en Italia trae consigo una atmósfera. El sonido de los clavos en las sandalias, el crujido de los carros, el humo de los fuegos nocturnos, la disciplina de los centuriones, la violencia latente de miles de hombres que llevan semanas marchando, y que sienten que el mundo les debe algo. Las ciudades abren puertas no por amor, sino por cálculo, y el cálculo, cuando se trata de legiones, suele inclinarse hacia el que parece más inevitable. Otón, desde Roma, tenía que decidir si quedarse en la capital para sostener el orden o ir al frente para sostener la moral. Un emperador ausente puede parecer débil, un emperador presente puede morir. Y en el 69, morir no era un final noble, era dejar un vacío que otros llenarían con más sangre. Finalmente, Otón salió hacia el norte, no como un Nerón que huye del ruido, sino como un príncipe que entiende que la guerra se gana también con la vista del emperador entre las tropas. El viaje por Italia, en esos meses, no era un paseo triunfal, era una marcha tensa. Carreteras con barro, posadas llenas de rumores, ciudades que aplauden con prudencia, y siempre, la sensación de que el enemigo está más cerca de lo que dicen los mensajeros. En el campamento, Otón se mostró, habló, prometió, pagó. La relación entre un emperador y sus soldados es una mezcla extraña de paternidad y contrato. El príncipe debe parecer generoso, firme, justo. Debe castigar sin parecer cruel, recompensar sin parecer débil. Y Otón, que había aprendido en la corte el arte de leer rostros, ahora leía filas de hombres con cicatrices, hombres que no se impresionan, con palabras bonitas si no van acompañadas de comida y de plata. Mientras tanto, las legiones danubianas empezaban a moverse hacia Italia para apoyarlo, pero estaban lejos. Y la distancia, en una guerra relámpago, es casi lo mismo que la ausencia. Otón tenía fuerzas en el norte, pretorianos, cohortes, algunos destacamentos legionarios, aliados locales, pero el núcleo duro, el músculo pesado, venía en camino, y el enemigo ya estaba allí. Hubo escaramuzas, intentos de tomar ciudades, golpes de mano. Placentia resistió un ataque viteliano, y esa resistencia se celebró como un buen augurio, una ciudad italiana que aguanta, un muro, que no cede, una señal de que Vitelio no es invencible. Pero los augurios no detienen a dos ejércitos que se buscan. La tensión se concentró cerca de Bedriacum, no lejos de Cremona, en la llanura del Po, una tierra plana, abierta, donde el horizonte parece demasiado grande, y donde un ejército puede desplegarse como una mancha oscura sobre el verde húmedo. Allí, el aire de primavera todavía tiene frío por la noche, y el día trae una luz que no perdona. Todo se ve, las filas, los estandartes, el polvo, el miedo. La primera batalla de Bedriacum, el 14 de abril del 69, no fue una escena limpia de manual militar. Fue confusión, cansancio, decisiones tomadas con información incompleta. Los otonianos, en parte, se movieron con prisa. Había discusiones internas sobre si esperar a las legiones danubianas o atacar antes de que los vitelianos consolidaran su posición. En una guerra civil, la prudencia parece cobardía y la prisa parece valor. Hasta que la prisa te mata. Los pretorianos, acostumbrados a ser élite urbana, se encontraron frente a tropas del Rin endurecidas por campañas. Los vitelianos tenían experiencia de frontera, esa brutalidad metódica que se aprende luchando contra germanos, donde el enemigo no negocia y el invierno mata tanto como la espada. Los otonianos tenían el orgullo de haber hecho emperador a su hombre, y la necesidad de demostrar que no eran solo guardia de palacio, orgullo contra experiencia. Y en medio, el barro de Italia. La batalla se extendió, se fragmentó. Hubo momentos de avance y retroceso, choques de infantería, caballería moviéndose en los flancos, gritos que se pierden en el ruido metálico. Los estandartes eran puntos de referencia en un caos donde el soldado ve poco más que el escudo delante de su cara. Y cuando un estandarte cae, no cae solo un palo con un águila, cae la idea de que la unidad sigue siendo unidad. Los otonianos fueron derrotados, no necesariamente por falta de valor, sino por una combinación de fatiga, mala coordinación y la dureza del enemigo. Cremona, después, sufriría el saqueo viteliano, y ese saqueo sería recordado como una de esas escenas que hacen que la guerra civil
Huela a crimen incluso cuando se la llama victoria. Casas abiertas a golpes, templos profanados, mujeres arrastradas, fuego. La civilización romana, tan orgullosa de su orden, mostrando su cara más animal. La noticia de la derrota llegó al cuartel de Otón como llegan las noticias que cambian la vida, con mensajeros sudados, con palabras atropelladas, con ojos que evitan mirar directo, y con un silencio posterior, pesado, porque todos entienden lo que significa. No es solo una batalla perdida, es el equilibrio roto. Otón estaba en Brixellum, cerca del Po, en una posición desde la cual podía recibir informes y decidir, y allí, en ese lugar que no era Roma pero que todavía era Italia, se encontró con el dilema que define su final, porque aún no todo estaba perdido. Las legiones danubianas seguían llegando, había fuerzas frescas, había generales que le decían que resistiera, que la guerra no se decide en un día, que una derrota puede revertirse. Había, además, un argumento político. Si Otón se mantenía, si aguantaba, podía demostrar que el trono no se entrega ante el primer golpe. Pero cada día de guerra civil es una factura, y la factura se paga en sangre italiana, en ciudades saqueadas, en campos arrasados, en romanos matando romanos mientras los enemigos exteriores, partos, germanos, rebeldes potenciales, observan y aprenden. Otón escuchó a sus oficiales, escuchó a sus amigos, escuchó a los que le debían el ascenso y a los que temían el castigo si Vitelio entraba en Roma. Y sin embargo su decisión fue otra, una decisión que por eso mismo desconcierta, porque el hombre que había encendido el incendio con el asesinato de Galba, el hombre que había comprado lealtades con dinero, el hombre que había vivido en la corte donde la vida humana podía valer menos que un capricho, decidió apagar el fuego con su propia vida. No fue un arrebato melodramático, fue un acto frío, casi administrativo, envuelto en el lenguaje del honor. Otón anunció que no continuaría la guerra, que no sacrificaría más romanos por su causa, que bastaba, que el Estado necesitaba paz, aunque esa paz viniera con el nombre de Vitelio. En Roma, el suicidio podía ser muchas cosas, podía ser escape, podía ser protesta, podía ser castigo autoimpuesto, pero también podía ser un mensaje político. El último control que un hombre conserva cuando ya no controla el mundo es el control sobre su final. Y Otón, obsesionado con la imagen, con la máscara, entendió que su muerte podía ser su última propaganda. Se preparó con una calma que impresionó incluso a quienes lo despreciaban. Se dice que escribió cartas a su hermana, a sus amigos, a quienes debían ser consolados o instruidos, que pidió que no se vengaran, que no se lanzaran a una guerra sin salida, que cuidaran de los suyos, que aceptaran el nuevo orden para evitar más matanzas. En un mundo donde la venganza era casi un reflejo, pedir contención era pedir lo imposible, y aún así lo pidió. También se ocupó de detalles materiales, como si quisiera demostrar que incluso en el borde del abismo, seguía siendo el hombre que controla su apariencia. Durmió. O intentó dormir. Habló con los que estaban cerca. Se despidió sin teatralidad excesiva. La máscara del emperador, en ese momento, era serenidad. La mañana del 16 de abril del 69, en Brixellum, Otón se suicidó. Usó una daga, un gesto romano, directo, sin intermediarios. No esperó a que lo capturaran, no esperó a que lo humillaran en Roma, no esperó a que la guerra se prolongara por su nombre. Y entonces ocurrió algo que también forma parte de su historia. La reacción de sus soldados, los hombres que lo habían aclamado, los pretorianos y otros, lloraron. Algunos intentaron impedirlo. Otros, al enterarse, se mataron sobre su pira funeraria o cerca de ella, en un gesto de fidelidad desesperada que parece sacado de una tragedia, pero que en el mundo romano era una forma extrema de decir, nuestro honor estaba atado al tuyo. No todos, por supuesto, la mayoría sobrevivió, porque la mayoría siempre sobrevive, pero el hecho de que hubiera ese tipo de duelo dice algo. Otón, el supuesto hedonista sin sustancia, había logrado, al menos por un instante, ser visto como un príncipe digno de lealtad. Su cuerpo fue cremado con rapidez. No hubo tiempo para grandes ceremonias. La guerra civil no da espacio para lutos largos. Se levantó un túmulo sencillo, y en esa sencillez, paradójicamente, había una especie de grandeza. El emperador de 3 meses terminaba sin el aparato monumental que otros habrían exigido, como si quisiera que su final fuera una línea clara, sin adornos. Vitelio, al recibir la noticia, habría pronunciado palabras de respeto. Incluso el enemigo puede admirar un suicidio, a la romana, porque en esa cultura la muerte voluntaria podía ser interpretada como dominio de sí, y el dominio de sí era una virtud que Roma,
incluso en su decadencia moral, seguía venerando en el discurso. Pero no hay que engañarse. El suicidio de Otón no detuvo la guerra civil como se detiene una máquina con un interruptor. La guerra siguió. Vitelio entró en Roma. Hubo excesos, banquetes, desorden, nuevas tensiones, y pronto aparecería otro nombre, más pesado, más definitivo: Vespasiano. El año de los 4 emperadores no se calmó con la muerte de uno, solo cambió de ritmo. Entonces, ¿qué queda de Otón? Queda esa contradicción que incomoda. El hombre que llega al poder por asesinato y compra de lealtades. El hombre formado en la corte de Nerón donde la máscara era supervivencia. Decide morir para evitar más sangre. No porque se haya convertido de pronto en santo, no porque haya descubierto una virtud tardía como una iluminación, sino porque entendió el precio real del trono cuando el trono ya no es un premio, sino una trituradora. En sus últimos días, Otón parece haber visto con claridad algo que muchos emperadores no ven hasta que es tarde: que el imperio puede sobrevivir a un príncipe, pero no siempre sobrevive a una guerra civil prolongada. Que la legitimidad, cuando se rompe, se recompone con años, pero la destrucción de Italia se paga durante generaciones. Que la gloria personal es un lujo cuando las ciudades arden, y también queda la máscara, esa obsesión por el peinado, por la imagen, por la compostura. En la corte de Nerón era un juego de seducción y peligro, en el trono fue una armadura, y en Brixellum, al final, fue casi un ritual: morir de manera que el relato sea controlable, que el recuerdo no sea el de un hombre arrastrado por las calles, sino el de un emperador que se quita la vida con calma para que otros vivan. Roma, que devora a sus príncipes con la misma facilidad con la que los aclama, guardó de Otón una memoria extraña, no la del gran conquistador, no la del legislador, la del hombre breve, el emperador de 3 meses que, en el momento en que podía aferrarse al poder con uñas y dientes, soltó. Y en un año donde el poder se medía por cuántas legiones podías poner en marcha, esa renuncia, tan romana, tan calculada, tan teatral y tan real, fue quizá su única victoria.